México es el país con mayor índice de obesidad infantil. Este es un problema sumamente complejo, pero a la vez urgente de resolver. Por ello, investigadores como la doctora Daniela González Valencia se dedican a investigar y desarrollar programas de educación nutrimental para niños mexicanos. En este episodio de Estudiando, la doctora nos detalla uno de estos estudios, la manera en que educaron a los niños y los adultos a su alrededor, los obstáculos que enfrentaron para adoptar hábitos saludables y los resultados del programa. Esta es una plática que nos hizo entender, al menos parcialmente, por qué el sobrepeso es tan prevalente en la juventud mexicana y el papel que juegan las instituciones educativas en ello. Esperemos ustedes aprendan tanto como nosotros y terminen con la monotonía estudiando cultura y ciencia. No olviden seguirnos en YouTube, Spotify, Facebook o Instagram. Publicamos una nueva entrevista cada tercer domingo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Estudiando, episodio 12. El día de hoy nos acompaña la doctora Daniela y Santiago, como siempre. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, muy bien, aquí saludo desde Mexicali. Todo bien aquí, muchas gracias por acompañarnos hoy, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Y para que la audiencia la conozca mejor y nosotros también, nos gustaría contar sobre su carrera académica, su línea de investigación y qué le llamó a esa área. Muy bien, pues soy Daniela González Valencia, soy química bióloga en tecnología de alimentos en la licenciatura en la Universidad de Sonora. Posteriormente inicié los estudios de maestría en ciencias en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en la misma ciudad de Hermosillo, trabajando con el área en el área de nutrición pública, nutrición y salud pública se llama, con la maestra en ciencias María Isabel Grijalva. La maestra Grijalva tiene pues más de 25 años de experiencia en el seguimiento y evaluación del programa de desayunos escolares allá en Sonora. Desde que yo estaba iniciando en mis últimos 2 semestres de la licenciatura, me acerqué a ella para hacer mi tesis de licenciatura en un programa de creando y analizando los desayunos de desayunadores comunitarios de allá Hermosillo. Cuando termino, que ya me realizo mi examen de licenciatura, inmediatamente ingreso al programa de maestría, pero ya al momento de ingresar a CIAD, que es el centro de investigación, ya lo hago directamente en el programa de desayunos escolares. En ese tiempo fue en el 2003, por indicaciones gubernamentales, hasta ese momento solo se ofertaban desayunos escolares en la modalidad frío. Y en el proyecto que yo me inserté en mi programa de mis estudios de maestría, fue que solicitaron que creáramos menús, pero ya en la modalidad caliente. El gobierno en ese tiempo puso infraestructura para cocinas en alguna de las escuelas. Entonces el estudio que realizamos en ese tiempo era acerca del impacto de un desayuno escolar modalidad caliente en niños del estado de Sonora, y comparado un poco con los de la modalidad frío, que ya se había estado evaluando desde el año de 1996.
Entonces de ahí pues ya empieza mi interés en el área de la investigación y en ver cómo la salud de los niños se podía mejorar con una alimentación balanceada, nutritiva, y también la importancia pues de todos los sectores involucrados. En este caso estaba el sector pues educativo, los padres de familia, profesores que participaban en el programa, y los insumos del desayuno pues los da DIF estatal, en este caso DIF Sonora. Entonces me llamó mucho la atención toda esa área. Luego termino en el 2005. En el 2006 metimos el proyecto a un concurso en investigación en salud y lo ganamos, un concurso estatal. Desafortunadamente no continué con la investigación hasta en el 2013, que todo desde el 2006 al 2013 yo me dediqué solamente a la docencia, y posteriormente ya dije, bueno, pues ya es hora de seguir con la investigación, y regreso otra vez al CIAD a hacer mis estudios de doctorado. Y ya ahí entré con la doctora María Isabel Ortega Vélez, que ella estaba trabajando toda la parte de promoción en salud, en ambiente alimentario, y en mi comité de tesis pues también estaba la maestra Isabel Grijalva, que es la encargada del seguimiento y vigilancia del programa de desayunos escolares. Entonces, teniendo una plataforma de participación de tantos años, de que ya la gente de Sonora relaciona al CIAD y a los investigadores de CIAD, a los estudiantes de CIAD con el desayuno escolar, con la evaluación del desayuno escolar, pues partimos de esa plataforma de participación, y el diseño del programa de promoción de la salud nutricional y mejora del ambiente alimentario pues entró también. Decidimos trabajar con esa misma población, niños de escuelas públicas que recibían el programa de desayunos escolares en Sonora. Y ahí pues fue un trabajo posterior al 2013 de 5 años, donde logramos llegar hasta evaluar la sostenibilidad de ese programa, si era sostenible o no. Y en el 2018 se abre la licenciatura en nutrición aquí en la UABC Mexicali. La licenciatura de nutrición está dentro de la Facultad de Medicina Mexicali, y en el 2018, en el semestre 2, pues empiezo a participar como profesor de tiempo completo. Sin embargo, pues no me separo de allá del CIAD, y afortunadamente el año pasado, a finales de 2020, nos llega una excelente noticia de que nos aprobaron un proyecto que traemos de la promoción en salud, continuación del trabajo de doctorado en mi caso, y de 3 compañeras que hicieron su maestría con el mismo proyecto. Entonces de ahí esa más viene siendo la trayectoria, y la línea de investigaciones pues promoción de la salud nutricional en la mejora de los ambientes alimentarios, en escolares, ¿no? Específicamente en niños niños escolares, pero como les comentaba, una de las tesis de maestría también fue con niños preescolares de una compañera que estaba dentro del mismo proyecto. Y en lo que estamos ahorita a partir de finales del 2020 es en un proyecto que está financiado por CONACYT, y estamos trabajando 3 estados de la República. Está trabajando Chiapas con investigadores de la UNICASH, está trabajando en Sonora, investigadores del CIAD, investigadores y estudiantes, y estamos trabajando aquí en Baja California, investigadores y estudiantes de aquí de la UABC, de la Facultad de Medicina en Mexicali. Ay, qué buenas noticias que sí les aprobaron el proyecto, más porque ahorita vamos a entrar en todos los detalles de su artículo el que nos hizo descubrirle a usted, que es justamente de esto de los programas de educación nutrimental. Y pues para irnos empapando en todo eso, ¿nos podría definir lo que son los programas de educación nutrimental y el ambiente alimentario escolar? Muy bien. Los programas de promoción de la salud nutricional pues son programas donde se están
se están diseñando estrategias de promoción de la salud. Específicamente en el área que yo estoy trabajando, estamos desarrollando estrategias para que los niños, padres de familia y profesores desarrollen habilidades para mejorar su alimentación y también la actividad física. Pero no solamente en el ámbito escolar, sino también en sus casas. Entonces, nos enfocamos en el ambiente alimentario escolar. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues nosotros analizamos cuáles son todas las barreras y facilitadores que tienen en las escuelas para llevar una alimentación saludable, o cuáles serían esos facilitadores o cuáles serían esas barreras que están impidiendo que los niños o los profesores tengan una alimentación saludable o que realicen un tiempo de actividad física adecuado. Y también no podemos dejar de lado que el ambiente del comunitario o el ambiente de la casa, ¿no? Entonces, pero específicamente este artículo fue dirigido a qué sucede en la escuela, en el ambiente alimentario de la escuela, y qué estrategias de promoción nutricional utilizamos. Y las estrategias, pues fue, como les repito, promover la alimentación saludable y la actividad física adecuada. Bueno, pues más adelante a lo mejor viene qué canales de comunicación utilizamos, pero ahorita se los comento. Pues siguiendo un poco con esta línea, más o menos para definir las ideas, estábamos preguntándonos qué se consideraría como una alimentación balanceada, por ejemplo. Ok, alimentación balanceada, que la dieta es la alimentación, el conjunto de alimentos que nosotros ingerimos a lo largo de todo un día, ¿no? Está integrada por el desayuno, la comida, la cena y las colaciones que hagamos a lo largo del día. Entonces, una alimentación saludable, pues en este caso, para los niños, incluye pues un equilibrio entre los consumo de cereales, de proteínas y de grasas. Y las recomendaciones aquí que nosotros tenemos para que sea una alimentación balanceada, por ejemplo, que de la energía que los niños consuman, del 60 al 65% fueran carbohidratos, hasta máximo 25% de grasas y de 10 a 15% de proteínas, y que incluya una variedad pues entre el consumo de los cereales, de fibra, que también estén frutas y verduras. La recomendación es de que sean 5 porciones al día, que las grasas pues sean las grasas saludables, que la proteína sea proteína también de calidad. Eso es lo que estábamos promoviendo. Eso sería una alimentación saludable. Nosotros hicimos primero un diagnóstico de qué es lo que los niños estaban consumiendo, y pues encontramos que eran alimentos altos en energía, que había muchas frituras, mucha pastelería, muchas galletas, el consumo excesivo de bebidas, con azúcar añadido. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros en ese tiempo de los 3 años que duraba el proyecto, con el tiempo y con el recurso humano que teníamos, ¿no? Entonces, en la parte diagnóstica, nosotros hicimos todo un análisis, y el análisis nos arrojó que teníamos que enfocarnos en lo que los niños llevaban a las escuelas para consumir, y promover también que lo que se consumiera en las escuelas fuera saludable. Y también no dejar de lado lo de la actividad física. Teníamos que analizar qué estaba pasando. Primero, el estudio arrojó qué estaba pasando con la actividad física, que los niños se volvieron sedentarios. Entonces, ¿qué estrategias íbamos a utilizar para que hicieran una mejor actividad física? En eso consistían las estrategias. Otro también dato importante que nos arrojó el análisis es que los padres de familia y los maestros percibían que una alimentación saludable, una alimentación equilibrada en los porcentajes que les comentaba, de cómo le voy a hacer para consumir verduras y frutas, y es muy caro. O sea, la percepción de que comer saludable era muy cara también fue un dato muy interesante que nos arrojó el análisis,
y empezamos a desarrollar estrategias para que las madres de familia, los profesores, los dueños de las tienditas escolares hicieran una reflexión de decir, ok, comer saludable o comprar cosas saludables pues realmente no es tan caro. Y hacíamos una serie de ejercicios con los padres, con los adultos, para hacer conciencia de que realmente comer saludable, pues se puede comer saludable con pocos ingresos. Sí, todo esto es muy interesante, en especial lo de la percepción, porque en su artículo menciona que justamente el norte de México la obesidad infantil es bastante prevalente, ¿no? A pesar que de por sí México es el primer lugar en obesidad. Me imagino que es por todas estas cuestiones que comenta de los hábitos alimenticios que tenemos como mexicanos, de la soda, las frituras y todo eso. ¿Es correcto? Es correcto, y desafortunadamente los malos hábitos en alimentación y también las prácticas de sedentarismo que tenemos pues no son ajenas a solamente el norte de México, ¿no? Ya está presente en todas las zonas, tanto rurales como urbanas de México. Sin embargo, pues acá nosotros en el norte tenemos una prevalencia más alta. Aprovechando que sería este término de prevalencia, en el artículo que nos compartió de este proyecto se comentaba que la cifra de sobrepeso más obesidad en el país se había reducido, pero la prevalencia de obesidad creció. ¿Qué significaría que la prevalencia crezca? ¿Qué implica? Ok, por ejemplo, al momento de decir, nosotros analizamos una población y decimos, ok, hablando de niños, ¿no? Estos niños tienen ahorita en el 2021 10% de sobrepeso y 5% de obesidad. Estoy en un escenario muy ideal. Entonces, si tú sumas el 10 y el 15%, decimos la prevalencia conjunta de sobrepeso y obesidad es del 15%. Pero al momento de decir, ok, del 2021 al 2022, la prevalencia de sobrepeso y obesidad bajó, pero el sobrepeso subió, ahí, ¿cómo lo pudiéramos definir? Y decimos, en el 2021 la prevalencia de sobrepeso es de 8% y la de obesidad es del 6%. Si nosotros sumamos, decimos, pues es el 15%, bajó un porcentaje. Pero si ya analizamos solo sobrepeso y obesidad, pues lo deseable es de que los niños, en este caso, que estuvieran en sobrepeso, que decíamos que en el 2020 tenía el 5%, pues que se bajaran a 4%, eso sería lo deseable. ¿Y qué es lo que sucedió en el ejemplo que les pongo? Que se fue hasta el 6%. Entonces, aunque la prevalencia en conjunta bajó de 15 a 14, pero ¿qué sucedió? Que los niños estaban en sobrepeso y pasaron a obesidad. Entonces, eso no es algo positivo, ¿no? Ok, sí, quedó mucho más claro. Y hablando de todo esto de prevalencias, ¿qué tan efectivos han sido las famosas medidas fiscales como del impuesto a las sodas y el cambio en la publicidad orientada a niños en cambiar estos porcentajes de prevalencia? Ok. La Organización Mundial de la Salud nos indicaba por allá en el 2010 que se requiere toda una generación para que esas prevalencias se puedan bajar o revertirse. Sin embargo, se ha hecho mucho trabajo. Uno de ellos es ese impuesto por las medidas fiscales y que se ha quitado la promoción de la publicidad orientada a los niños. Y hay una discusión muy importante en torno a eso. O sea, todavía hay investigaciones que dicen que sí hay un impacto positivo, pero hay investigaciones que todavía dicen que ese impacto pues no es el adecuado. Entonces, así mi comentario general sería que son buenas acciones, sin embargo se requiere de más tiempo para poder ver ese impacto a corto plazo. No ha habido, pero sí se puede, hay proyecciones y se puede decir que a lo mejor a futuro pudiera haber. Sin embargo, es algo sumamente complejo
que una persona coma saludable, que una persona se mueva, es una situación muy compleja y se tiene que abordar y tomar así también decisiones y diseñar estrategias que se aborde toda esa complejidad y que sea una suma de muchos actores. Y ahorita nada más el decirle vamos a subir a la bebida, pues no hay así una evidencia clara de que puede impactar hasta ahorita. Sí, y eso tiene sentido, en especial con los resultados de su artículo, que ya vamos a empezar a hablar de él, que pues justamente nos dice eso, que es un proceso muy complejo y que realmente las diferentes partes tienen que estar todas funcionando bien para que haya un efecto en los niños. Y pues porque somos científicos todos aquí y nos encanta el proceso científico, le gustaría contarnos de cómo es este proceso, cuáles fueron la información que recopilaron cualitativa y cuantitativa de los estudiantes y cómo la procesaron y todo eso. Ok, muy bien. Pues esta investigación fue mixta, fue quali y cuantitativa. Nosotros nos abocamos a un marco metodológico del modelo precede-procede, que toda esa descripción y lo que analizamos de ese modelo, pues está en un artículo anterior que salió en el 2018. Pero así rapidito, pues ese marco, ese modelo metodológico precede-procede, nos ayuda a ver cuál es la situación epidemiológica que queremos abarcar, cuáles son todos los factores que están reforzando, los factores que están predisponiendo, reforzando todas esas conductas, ya sea tanto negativas como positivas. Y cuando nosotros ya tuvimos esos factores que les comentaba ahorita al inicio, nosotros ya pudimos desarrollar una estrategia, un programa de promoción de la salud nutricional, donde íbamos a ir trabajando directamente con ver, cuáles son las barreras o facilitadores para que los niños tengan un lonche saludable, para que los niños hagan actividad física, cuáles son las barreras o facilitadores para que los niños tengan el tiempo adecuado para comer, qué sucede en el ambiente escolar para que los niños, o por qué unos niños sí tienen una alimentación saludable dentro de la escuela y por qué otros no. Entonces nos permite ese modelo analizar cualitativamente y cuantitativamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? En este caso, pues nosotros encontramos que algo tan sencillo como la regulación, encontramos nosotros que el 50% de las escuelas seguían los lineamientos establecidos para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar. Ese acuerdo salió en el 2014 por el Diario Oficial de la Federación. Entonces, mediante una encuesta que se realizaba tanto a los directivos como a los encargados de las tienditas escolares, nosotros hicimos así una observación directa del ambiente escolar, se llama, y aparte la encuesta aplicada a estas dos tanto a directivos como a profesor o a los encargados de las tiendas escolares, y encontramos que el 50% de las escuelas seguían la regulación y que el otro 50% no seguía las regulaciones. Entonces, ¿qué pasó? En las escuelas que sí seguían la regulación para vender alimentos saludables, en esas escuelas los niños pues tenían el programa de educación nutricional, tuvo un impacto positivo. Encontramos que se disminuían la energía que consumían de alimentos no saludables comparados con al inicio, cuando evaluamos cómo estaba su alimentación antes del programa de educación nutricional, ¿no? Y en las escuelas donde no se seguían las regulaciones, pues ese impacto no se observó. ¿Cuál fue la metodología para medir la energía que consumían? Pues hacíamos un recordatorio de 24 horas, donde se le acompañaba a la madre o padre de familia, acompañada del niño, qué es lo que consumía el niño de ese momento a 24 horas atrás. Y luego ya ese recordatorio
se codifica en un programa de investigación para el programa, se llama el programa ECHA, donde nosotros metemos todo lo que el estudiante comió y ese programa nos ayuda a decir cuánta energía, cuánta proteína, cuántos carbohidratos, cuántos lípidos, de esos lípidos cuáles son los saludables o no, cuántas vitaminas y minerales consumió el niño en ese día, por ejemplo. Y luego también lo hicimos de manera de observación directa, cualitativa. Y la parte cualitativa la analizamos en un programa que se llama En Vivo, donde nosotros hicimos grupos focales con padres de familia, con puros padres de familia. Hicimos grupos focales con puros niños e hicimos grupos focales con puros profesores. Entonces también luego ya se analizaba, esa información se transcribe y se analiza en un programa, en un software de análisis cualitativo, y ese software nos arrojaba pues cuáles eran los alimentos saludables o cuáles no, o qué estaba sucediendo en ese ambiente alimentario. Entonces ya pudimos contrarrestar cualitativamente y cuantitativamente que en las escuelas donde se seguían las regulaciones, pues los niños tenían una mejor alimentación y que el programa realmente había impactado. Ok, y cuando crean todos estos grupos focales y así, ¿cuál era la reacción de pues los diferentes grupos? ¿Qué tan abiertos estaban los niños y los maestros y los padres de familia pues a compartir y a recibir la información sobre la alimentación de sus niños? Muy bien, mira, pues los niños nosotros utilizamos en los grupos focales, pues con los niños te dicen todo como es. Entonces nos sentábamos por ejemplo en el piso, llevábamos pues la cámara, la cámara de video, la grabadora de audio, y luego les poníamos también una mesa con desayuno saludable y ya les decíamos, bueno, esta es una charla así entre amigos, ahorita si gustan pueden pasar por un yogur, por fruta, y vamos a estar aquí entre comiendo, jugando y compartiendo, ¿no? Ya les decíamos que va a grabar la información, que autorizaban levantando su manita, pero ya teníamos previa autorización de los padres de familia. Pero para involucrar al niño, pues solicitábamos eso, y ya se iba dando la charla, ¿no? Primero teníamos un guión temático que íbamos a seguir para hacer las preguntas ahí con los chicos. Con los padres de familia sí fue un poco más difícil. Nosotros estábamos trabajando en 13 escuelas primarias y en 4 preescolares. Entonces fue un trabajo bastante arduo. Había días que llegábamos y 1 o 2 madres de familia. Y la metodología de los grupos focales te dice que debe de ser de mínimo 6 personas a máximo 12, ¿no? 12 o 13 participantes. Entonces sí batallamos mucho en convocar la primera vez. Ya la segunda, pues como ya también nos conocían cuando regresamos después del programa de promoción de la salud nutricional, ya pues era como que más confianza con los padres de familia, ¿no? ¿Qué sucedió aquí? Pues que la madre de familia prácticamente en la mañana pues está trabajando en ese estrato que nosotros trabajamos, y iban las abuelitas. Tuvimos más respuesta de las abuelitas y algunas padres de familia también. Con los maestros, ahí pues era más sencillo. Como les digo, ahí hay una plataforma de participación muy importante en las escuelas de desayunos escolares en Hermosillo, trabajamos en Hermosillo, en Bahía de Quino, en La Costa, que son poblados cercanos a Hermosillo. Entonces ya con los profesores pues tuvimos mucho contacto previo con los encargados de la Secretaría de Educación. Entonces ya nos realizaban un oficio donde se solicitaba al director que los profesores participaran. Y pues no sé si ustedes conocen que hay ahora ya le llaman diferente, pero en aquel tiempo era cada mes o cada 2 meses, un viernes, había un consejo técnico de los profesores. Entonces nos daban un espacio en ese día para que nosotros hiciéramos los grupos focales, y fue mucho más fácil con los profesores, con los padres y con los niños también,
Con los padres de familia se dificultó al inicio, pero luego ya al final fue buena la participación. ¿Qué más? Pues igual tanto con niños como profesores como padres de familia los invitábamos a una plática de desayuno sobre alimentación saludable, entonces también ahí fue algo muy interesante. Y a mí me llamó la atención una parte del artículo donde dice que, bueno, que era supongo que testimonio de una mamá que le decía a su hija como que si había seguido sus indicaciones de haber comido más sano, y que la niña les decía así como que no, pues la verdad se me antojaron unas papitas. Entonces suena que ahora o como está después del programa, el mayor impedimento de los niños es que no tuvieran acceso a todas esas frituras y comida chatarra en la escuela, ¿no? Sí, esa información cualitativa fue de una escuela que no seguía las regulaciones oficiales. Entonces, ¿qué está obstaculizando? Que la niña, aunque ya con las estrategias de promoción que nosotros implementamos en el programa de educación nutricional, pues la niña el conocimiento ya lo tenía, pero para tener las habilidades y para poder, las acciones de mejorar su alimentación, pues el ambiente alimentario que le estaba ofreciendo, pues ahí estaban las papitas y pues a la niña, pues yo me la quiero comer, porque ahí están disponibles. ¿Y qué pasaba en una escuela, por ejemplo, donde sí seguía las regulaciones oficiales? Pues era venta de alimentaciones saludables y el niño pues comía lo que saludable porque ahí estaba disponible en la escuela. ¿Y las escuelas que no siguen las regulaciones no tienen ninguna clase de sanción? Bueno, ahí vamos a entrar en algo también muy complejo. ¿Qué sucedía en ese tiempo ahí en Hermosillo? Hay intención, hay buena voluntad, hay lineamientos como este lineamiento que le dan una capacitación a los encargados de las tienditas, pero ¿qué sucede? No hay personal disponible para ir a evaluar a todas las escuelas. Entonces también lo que nos decían ahí los maestros o los padres de familia, que no está en el artículo, pues lo voy a decir. Las señoras ya saben cuándo va a venir el supervisor. O sea, no está yendo constantemente. Entonces va un supervisor, y ya cuando el supervisor iba, pues ese día prácticamente se vendían alimentos saludables. Muy padre, todo muy mágico. ¿Y aquí qué sucede? Pues tenemos que estar en la sintonía todos. En las escuelas que se seguían las regulaciones oficiales, el profesor estaba muy involucrado. El profesor le decía a los niños, al inicio les quitaban el alimento no saludable. Y en las escuelas donde no se seguían regulaciones y que el maestro quería estar involucrado, ¿qué pasaba? Los padres de familia se iban en contra del maestro y hubo problemas hasta de irse ¿cómo se llama? A acusarlos pues a los profesores porque les habían quitado los alimentos no saludables. Entonces por eso les digo, no es tanto de que haya supervisión o sanciones. Tendría que estar ahí un gendarme todos los días evaluando eso. Entonces aquí, ¿qué sería lo mejor? Pues seguir nosotros desarrollando estrategias, seguir empoderando tanto a los profesores, seguirle pidiendo a los directivos, porque el director también es una figura muy importante, es lo que nosotros nos ha arrojado las investigaciones. Entonces, que donde los directivos están también vigilando y están atentos a que sí se vendan alimentos saludables, ahí ya no hay para dónde hacernos, ¿no? Sin embargo, en otras escuelas donde el profesor no está tan involucrado, el padre de familia nomás va y deja al niño y no hay esa voluntad y participación, pues ya la cosa se complica. Ok, sí, tiene mucho sentido y nunca lo había pensado así. Nomás resalta más la información, la importancia de que también se le dé la información a los padres de familia. Que se dé la información, que los padres de familia estén involucrados, que los profesores estén involucrados, aquí los niños son los principales promotores de salud. Ahorita les voy a platicar qué siguió de aquí de este trabajo. Entonces los niños también ayudan mucho a promover los buenos hábitos de alimentación y de actividad física.
Y es importante también que en las instancias de Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, estén nutriólogos, estén personas capacitadas para ir a hacer esas revisiones. Y desafortunadamente hay muy poco personal en esas instancias. Entonces un supervisor para toda una zona escolar, por ejemplo, a veces no es suficiente, mucho menos si tengo solo un supervisor para todas las zonas escolares. Hablando, por ejemplo, de salud escolar, ¿no? Dentro de la Secretaría de Educación hay una parte que se llama salud escolar, pero ahí hay falta personal, falta que se involucren nutriólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, cualquier persona dedicada al área de la salud puede estar apoyando ahí. Eso sería también algo importante. Perdón, te quito la palabra. No, eso, muy bien. Nos encanta que nos cuente todo esto. Ok, y también nos podría contar un poco de la actividad física, que también me pareció una parte importante de la discusión y de los hábitos que tenían los niños. Sí, ¿qué sucedía ahí? Vimos cuáles eran qué es lo que estaba obstaculizando. Nosotros cuando hacíamos la observación directa del ambiente escolar, pues había muchas escuelas que sí tenían las instalaciones, por ejemplo, allá en Hermosillo hace mucho calor como aquí en Mexicali, entonces la mayoría de las escuelas contaba con canchas, con tejabán, o sea, canchas con sombra, ¿no? Canchas para hacer fútbol, para jugar fútbol, básquetbol, voleibol. Pero ¿qué sucede? También hay la falta de profesores de educación física y que los profesores estén realmente dedicados a realizar las clases de educación física. ¿Y qué sucedió? ¿Qué encontramos nosotros? Que muchas veces era el profesor que andaba que lo ponían en diferentes actividades. Que sí que hay que cumplir con la presencia ante la secretaría de una persona, pues no nos vamos a llevar a la maestra de quinto, ni de sexto, ni de primero, pues ¿quién puede? El profesor de educación física, no se le da el valor importante. Y luego en ese tiempo también nosotros encontramos que antes de que iniciáramos con el programa de promoción de la educación nutricional, se daba un tiempo para hacer actividad física, pero a partir del 2012, al menos ahí en Sonora, pues se le empezó a dar más énfasis a la parte académica. Entonces dijeron, vamos a quitar todas las actividades que no sean académicas, entonces esos 15 minutos los vamos a eliminar. Y que ya hay demasiada evidencia sólida donde nos indica los beneficios de la actividad física antes de empezar una actividad académica. Nos comentaban muchos de los profesores, es que nosotros antes, cuando teníamos la actividad física inicial, antes de entrar a clase, pues el niño ya entraba tranquilo, empezábamos la clase muy suave, pero ahora pues no, suena el timbre y entramos directamente a la clase, entonces nos está quitando, o sea, nosotros también vemos aquí cualitativamente que pues eso nos está perjudicando, ¿no? Entonces se quitó ese tiempo de hacer actividad física por darle prioridad a lo académico, cuando se sabe el impacto en lo académico cuando un niño está bien ejercitado, ¿no? Eso hay demasiada evidencia. Otra de las cosas también otra barrera para que se realizara la actividad física en la escuela, dentro de esa prioridad que se le estaba dando al académico, pues es que nada más son 2 días a la semana y menos de 1 hora de actividad física, ¿no? Entonces ahí que se pudiera hacer, pues darle al menos la hora completa los 2 días de la semana que se está promoviendo, pero también hay falta de profesores de educación física. Sin embargo, pues sí había los facilitadores siempre salían cuando la voluntad del profesor, ¿no? O sea, que había un profesor, por ejemplo, decía un padre de familia que el profesor le sacaba la pelota, que un profesor llevaba una pelota y él lo sacaba. O sea, ¿por qué? Porque los profesores saben la importancia de que un niño esté bien activado y que ya él va a tener beneficio dentro de su aula, ¿no? Entonces también otro de los facilitadores era que en las escuelas donde había material para realizar actividad física,
pues sí aunque no estuviera el maestro presente, pero el de educación física, pero el maestro de la clase, pues ya se iba por lo general la guardan en dirección o al lado de dirección ese material y lo sacaba y el maestro les daba ahí ese tiempo de recreación, ¿no? Porque pues la media hora del recreo a veces a los niños no les es suficiente. Comprendo. Sí, todo es mucho más complejo de lo que creía. Y en casa, ¿cómo era la actividad física de los niños? Ok, ¿y en casa qué estaba sucediendo? Pues como les digo, el padre y madre de familia, pues están inmersos en las actividades laborales, ¿no? Entonces ahí se complica porque aunque el niño quiera hacer, pues los niños no podían, porque el papá no los lleva. Por la inseguridad también es otro factor, es un factor contextual de que la inseguridad en las colonias donde estaban las escuelas donde trabajamos, pues no los dejaban ir solos al parque, ¿no? Y entonces el padre o la madre pues llegan cansados del trabajo, la abuelita pues ya estaba enfadada todo el día de estar con ellos, entonces sí, nos arrojó la investigación, el análisis cualitativo nos arrojó que el cansancio del padre de familia, el que no estuviera presente, pues no, aun cuando en ese tiempo allá en Hermosillo se empezaron a promover mucho los parques en las colonias, también por acciones de gobierno, a mejorar los parques, a poner las canchas, a ponerles tejabán a las canchas, a poner las canastas para realizar, y también había unos programas interesantes donde había gente que se dedicaba a promover la actividad física dentro de esos parques que estaban en las colonias donde nosotros estuvimos trabajando, pero pues el padre de familia o la madre llega cansada y no llevaban a los niños, ¿no? Por la principal barrera que comentaban ellos, que era la inseguridad. ¿Y qué sucedía? En lugar de pues yo mejor no me llevo al hijo, pero tampoco le pongo nada aquí en la casa, la mayoría de los niños mencionaba que sí tenían bicicletas, pero que sus bicicletas estaban ponchadas o no tenían grasa a las cadenas o que no había espacios en sus casas para salir y que los papás no los dejan salir a la calle. Y pues lo más fácil era estar frente a una pantalla, frente a un celular. Cosa que también se observó porque en ese tiempo que nosotros estuvimos trabajando, a los niños de primaria alta se les proporcionó una tableta en las escuelas públicas. Entonces los niños más chicos de primero a tercero, pues en el recreo, en lugar de estar jugando, pues se iban con los niños de cuarto en adelante, ahí eran de quinto y sexto, a estar sentados ahí viendo qué pasaba, ¿no? Había escuelas que los profesores no les permitían sacar la tableta al recreo y pues ahí sí te perdí esa media hora, hacían ejercicio, ¿no? Y en otras escuelas pues sí los dejaban sacar y ya se veían los niños ahí sentados y sin moverse. Eso sucede respecto a la actividad física. Son tantos factores. Demasiados, sí. Es algo sumamente complejo. Oh, sí, y ya viendo todos estos factores y todas las personas que tienen que estar involucradas con el niño para que su salud mejore, ¿cuál cree que sería un buen siguiente paso para, pues, ya sea el gobierno o la institución encargada de esto, para implementar medidas que sí tengan, pues, un beneficio en los niños a largo plazo? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, otra barrera que vimos, me voy antes de decirles que sí, que fue en lo que sigue. También se encontró la barrera de los vendedores ambulantes, regresando al ambiente alimentario escolar. Había escuelas en que sí se seguían las regulaciones, todo adentro estaba muy bien, los niños llevaban alimentos saludables, los maestros apoyaban, la señora o el señor encargado de la tiendita apoyaba, vendía alimentos saludables, pero cuando los niños salían ya estaba el vendedor
un vendedor ambulante afuera de la escuela y ahí también se echaba a perder todo. Y por regulación hay una ley que prohíbe que los vendedores ambulantes estén cercanos a las escuelas. Sin embargo, eso sí, decían los directivos que participan más y que sí cuidaban ese ambiente alimentario en sus escuelas, que ya se reportaba, que iba la policía y los movía, pero luego a las 2-3 semanas ya se regresaban, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues con eso sí de plano no se va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque al final el padre de familia decide si le va a comprar o no al niño. O sea, puede estar el vendedor ambulante, pero yo decido si lo voy a comprar o no. ¿Y qué pasa? De la escuela a lo que llego a mi casa serían a lo mejor máximo 20 minutos y luego a los otros 10 minutos ya le estoy dando comida a mi hijo porque es el tiempo ya de comer. Entonces ahí sí tenemos que hacer mucha conciencia y promover que no se estén realizando esas prácticas, ¿no? De comprarles a los vendedores ambulantes saliendo de casa cuando ya el niño va a comer. Muy bien, entonces, ¿qué nos arrojó todo este trabajo? Que les digo, fue un trabajo colaborativo donde se desarrollaron una tesis de doctorado, 3 tesis de maestría y luego se fueron desarrollando otras tesis de maestría ya fuera con los resultados de este proyecto. Y una de ellas fue un piloto que se realizó de niños promotores de la salud, porque nosotros encontramos que tanto se siga o no regulación, se mejore o no el ambiente alimentario escolar, el principal promotor de la salud escolar era el mismo niño, tanto en la escuela como en casa. Nos comentaban en los análisis, otro análisis cualitativo muy importante fue ese, de que tanto profesores como padres de familia decían que los niños eran los que promovían, que si el padre, por más que llegaba cansado, o sea, el niño era el que lo motivaba, ándale, dijeron en la escuela que nos tenías que llevar a jugar de perdida 1 hora, que no era suficiente la hora de educación física y la media hora, no que no era suficiente, no, sino que tenía que ser más, que no tengo que estar mucho tiempo en la televisión o en el celular, porque he olvidado un poco cuáles fueron los canales, las vías de la promoción de la salud. Nosotros cuando ya tuvimos todas estas barreras y facilitadores, pues vimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a promover el programa de educación nutricional. Vimos que no, el padre o la madre de familia no era un actor presente. Entonces dijimos, vamos a poner a la abuelita. Entonces decidimos hacer un teatro guiñol y era un niño que se llama Ramiro, una niña que le pusimos el nombre, eran títeres, ¿no? Una niña un títere que representaba a una niña llamada Julia, la nana, porque allá en Sonora a las abuelas se les dice la nana, y el profesor de educación física, porque en las escuelas donde sí estaba el profesor de educación física era un actor muy importante. Entonces el profe Mike, el títere que representaba al profesor de educación física, se llama profe Mike. Entonces nosotros hicimos en esos diálogos, había un diálogo, un teatro guiñol de pura promoción de la alimentación saludable, y luego regresábamos con una actividad como de reforzar la alimentación saludable. Luego hacíamos una tercera visita donde volvíamos con el teatro guiñol a fomentar estrategias de actividad física, y luego regresábamos en una cuarta sesión con una actividad de reforzar ese tema de la actividad física. Entonces los niños en la actividad física así decían el profe Mike, o sea, el títere, ya llegábamos nosotros y decían, ahí viene la nana, Ramiro, Julia y el profe Mike, porque como les comento, éramos un equipo colaborativo de alrededor de 12 personas las que andábamos en trabajo de campo. Y aparte de los profesores investigadores que ya nos ayudaban al análisis de la información ya en el centro de investigación. Muy bien, entonces de ahí los principales resultados o otro proyecto que surgió de aquí fue los niños desarrollar y probar de manera piloto un programa de promoción de la salud nutricional donde los niños ya regresaron ya otro grupo de trabajo. Yo ya estaba acá en Mexicali, regresaron a trabajar con las mismas escuelas y
a, a diseñar una estrategia para que los niños fueran los mismos promotores, pero que esos niños promotores no fueron mis compañeros a decir, Pedrito, Rosita y Juan van a ser los promotores. No, primero es una metodología donde los niños reflexionan y, viendo las características de un promotor de salud, ellos mismos proponen qué niños de su salón va a ser el promotor de la salud. Entonces, es la primera parte, ¿no? Primero la selección de los niños promotores y luego desarrollar estrategias de promoción de la salud. Aquí lo interesante es que iban a ser estrategias hechas a la medida. Un grupo de niños promotores de la escuela 1, por ejemplo, desarrollaron ellos mismos con el equipo de investigación estrategias de promoción para su escuela y su comunidad. En la escuela 13, por ejemplo, pues eran otro tipo de promociones de acuerdo al contexto que estaban viviendo. A lo mejor si en la escuela 1 estaba el parque enseguida, pues alguna estrategia era de irse al parque, o en la escuela 13 no tenía tiendita escolar, pues una estrategia de promoción era que los martes hubiera el día de la fruta, los miércoles el de la verdura, porque si los niños, si tú les pones, si el ambiente alimentario de los niños están las frutas y verduras, ellos lo comen, lo consumen. Y si a un niño no le gustaba el tomate, pero ve que sus amiguitos están comiendo tomate con limoncito, ya lo empieza a comer, ¿no? Entonces los niños copian las acciones de sus pares. Entonces, por eso la importancia de que el niño sea el promotor de la salud. Y de ahí surge el proyecto que ya desarrollamos, ya un proyecto entre 3 grupos de investigación de Chiapas, de Hermosillo y de aquí de Mexicali, Unicash, CIAD y UABC. Y desarrollamos este proyecto, lo sometimos a una convocatoria de CONACYT de Ciencia de Frontera, y es el que les comentaba que nos aprobaron. Y ahí vamos a desarrollar un modelo de niños promotores de salud que pueda ser replicado en esos 3 estados, ¿no? Y luego en un plazo mayor, a lo mejor en toda la República. Pero el niño es el principal actor para la promoción de la salud. Wow, qué genial esta idea de los niños promotores. Nunca se me hubiera ocurrido un efecto así que pudieran tener. Y no son estrategias impuestas, sino que ellos las van desarrollando, son sus ideas. Estuvo muy interesante ese piloto porque fue desde que en cada una de las 3 escuelas, pues el grupo de niños promotores que ya fue seleccionado desarrollaban su logo, su logotipo, por ejemplo, que los iba a identificar. Y otro dato interesante es que los mismos personajes de los títeres fueron los que se utilizaron como canal de comunicación para la selección de los niños promotores. O sea, con los títeres se iba y se decía, un promotor, pues un diálogo así corto, ¿no? Un promotor de salud debe ser una persona empática. Entonces, ¿qué es la empatía? No, pues es cuando tú le dices a Pedro qué es eso. Entonces ya los niños iban captando y ya ellos iban diciendo, ok, o sea, entonces a lo mejor Juan tiene esa cualidad de la empatía. Y luego ya son 5 valores los que se promueven ahí. Y luego ya al final ellos mismos deciden qué niños los va a representar. Y en eso andamos. Qué interesante dinámica, en serio. Y bueno, sé que solo fue un piloto, pero ¿se lograron medir como los efectos de este trabajo con el teatro niñol y los niños Ajá, sí, y fue un impacto positivo, por eso ya nosotros lo decidimos así ya con estos 3 grupos de investigación, de replicar esa metodología, pero ya a gran escala, en tres escenarios diferentes, que viene siendo norte y sur de México, ¿no? Sí, y pequeña duda, las dinámicas que establecen los niños promotores de salud y así, ¿se aplica a toda su escuela y se mantiene incluso cuando ellos van avanzando en los grados? ¿O cómo es? Sí, bueno, aquí como fue un piloto, fue un programa y fue una tesis de maestría de 2 años, entonces eran niños nada más de 4º y de 5º. Nosotros ahora en el proyecto vamos a tener niños desde 3er año de primaria, porque el proyecto ya es de 3 años. Entonces queremos ver que los de 3º, qué va a pasar para cuando estén en 6º,
pues el de quinto, el de cuarto, el de quinto, pues a lo mejor va a salir antes, pero no por eso se le va a quitar la oportunidad, ¿no? ¿Y por qué se decide ese tipo de, esa edad? Que es un resultado de ese piloto fue pues que los niños más pequeños tienden a seguir el modelo de los más grandes. Pero sí son estrategias que se aplican a toda la escuela. Ok, comprendo. Y que se llevan a casa, como son niños de las mismas, por ejemplo, en la escuela por lo general son niños de la misma comunidad, pues eso también ya se llevó a casa, se llevó a los parques que estaban dentro de las escuelas y fue un resultado muy importante. Pues estamos atentos a los resultados de este nuevo proyecto porque ¿sabes dónde podríamos revisar cómo va o cuando salga? Okay. Para nuestra audiencia. Sí, pues cuando salga va a salir en artículos científicos, pero también en artículos de divulgación. Lo van a estar viendo ustedes en la Gaceta de la UABC, por ejemplo. Ahorita estamos en la etapa apenas de planeación, porque como les digo, fue a finales del año pasado cuando nos aprobaron, y ahorita en estos meses es más que nada la planeación, porque estamos ya ideando que si no se regresa de manera presencial en septiembre, pues la fase esta de selección de los niños promotores va a tener que ser de manera virtual, igualmente con los títeres, ¿no? Y luego ya las estrategias, pues ya ahí sí es el grupo de investigación de cara a cara con los niños promotores. Pero ahorita estamos en la fase apenas inicial y lo que se me ocurre que va a ir saliendo en las gacetas y luego ya el resultado final pues en artículos de investigación. Pero pues yo me comprometo a estarles avisando a ustedes de los resultados y que ya vayan, que se vaya dando otra sesión, por ejemplo, si les interesa. Sí, sí nos interesa. Y también estoy segura que a nuestra audiencia, y también lo vamos a poner en la página web, para los que nos estén escuchando, ahí va a estar toda la información y las nuevas de este proyecto. Y pues le deseamos toda la suerte y ojalá para septiembre ya estén los niños en la escuela presencial seguros, sin COVID, para que tenga el mejor impacto posible en ellos. Ok, sí, ojalá que sí, pero igual también les adelanto que de enero para acá se han estado, el grupo de trabajo, sobre todo en el CIAD, se han estado ya trabajando las estrategias para trabajar virtual y ya se está realizando un piloto para ver si va a ser efectivo o no. Nos estamos adelantando los hechos, a ver qué pasa. Qué bueno, la verdad estoy muy feliz de que haya personas tan comprometidas con todo esto. En serio, me da mucha felicidad. Sí, nos encanta y como pues también quiero aprovechar para decir pues que es un grupo de trabajo muy bueno, muy proactivo y que la gente que se va sumando pues está en el mismo canal y que estoy muy orgullosa de ser parte de ellos. Qué bonito sentimiento. Qué Y bello. pues creo que este es un final perfecto para nuestro podcast y no sé si usted tenga algún comentario final para nuestra audiencia o para nosotros. Pues, ¿qué les puedo decir? Que si ustedes tienen en casa o están en contacto con niños, pues que sí traten de ser modelos de alimentación saludable, de actividad física, que traten en la medida de lo posible de de crear esos espacios de recreación con alimentación saludable, promoviendo el consumo de agua y los alimentos sanos en los escolares. Porque la prevención en esa etapa pues es muy importante. Eso haremos. En lo personal no tengo hermanitos chiquitos, pero cuando tenga contacto con sobrinitos y así, definitivamente será un modelo a seguir. Claro, porque a veces, bueno, al menos esta investigación nos dice que los papás están un poco cansados. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad como tíos, como primos de darle ese espacio de recreación a los niños, pues se vale involucrarlos. Genial. Y bueno, Santi, ¿tienes algún último comentario? No, pues mucho éxito con este proyecto porque realmente espero se empiece a aplicar a un nivel aún más grande. O sea, suena muy, muy bien. Sí. Muchas gracias.
Sí, pues el compromiso creo que me falló ahí un poquito. El compromiso es de que los resultados también se socialicen tanto con Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, con las instancias correspondientes. No quedarnos nada más en lo que hacemos con el director o con el padre de familia, con el profesor, sino ir más allá. Esperemos que así sea. Muy bien. Pues muchas gracias a ustedes por el interés y por la oportunidad de compartir un poco. Gracias a usted por venir y compartirnos todo su conocimiento y por hacer su labor. Sí, muchas gracias. A la orden. Adiós. Hasta luego. Hasta Bonita luego. tarde. Bye bye. Igualmente.